gracias por eso. Hermana Alicia siempre me trae agua. No me olvido de mí, pero Alicia no se olvida de mí. Qué bendición. Vamos ya a ver sus libros, sus Biblias en el libro de Santiago, en el capítulo número 4. ¿Amén? Ya nos falta hoy, tal vez el próximo miércoles, tal vez cada 2 miércoles para el capítulo 5. Me dio 3 semanas para que llegara el capítulo del libro de Santiago y me llevan como 6, 8. Gloria a Dios. Amén. Así que vamos a ver del versículo 13 hasta el 17. La palabra de Dios dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Tenéis? Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías de decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. ¿Amén? Así que el Señor nos habla de algo bien importante, de hacer planes. La lección de hoy es bien importante para nosotros y sabe que es mucho más importante para nuestros hijos, porque ellos tienen aún, si nosotros les damos un buen ejemplo, ellos tienen mucha vida por delante. Porque hacemos planes para una cosa y para la otra y nada sale bien, así que si no es planeado cuidadosamente, amén. Y hacer planes en el orden correcto, sabe que es importante. Para que el curso de nuestra vida, corra lo más fácil posible. Hacemos planes, muchachos, para estudiar. ¿Para qué estudiamos? Para poder trabajar, ¿amén? Cuando estamos estudiando ya tenemos que estar planeando en qué es lo que vamos a trabajar para prepararnos en ello, ¿amén? Hacemos planes para casarnos y para tener familia, ¿amén? No podemos así a lo loco, así que es importante que tengamos planes, ¿amén? Hacemos planes para tomar vacaciones, porque es necesario que el cuerpo descanse, amén. Y tenemos que hacer planes también para que cierto tiempo en nuestra vida que nos podamos retirar del trabajo también. Así que los planes tienen un orden apropiado para nuestra vida y hay que hacerlo de cierta forma para que estemos bien. Así que el Señor quiere que hagamos planes, amén. Pero, siempre hay un pero, ¿verdad? El hacer planes no es malo, pero el apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo hacía planes para sus viajes, amén. Alguien que me lea en Hechos 15:35. Y otra persona que me busque también en Hechos 18, me lea el 20 y el 21. Primero 15:35. Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía, enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. Otra persona que me lea el 18, 20 y 21. Los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos, diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere. Otra persona que me lea Primera de Corintios 16, del 5 al 9. Primera de Corintios 16, 5 al 9. Y que apareció la zapata y después a vosotros. Primera de Corintios 16, 5 al 9. Y fuere pronto, iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia
hay una forma buena y una forma mala de hacer planes. Y Santiago habla de las dos. ¿Amén? ¿Amén? Y primero es que somete tus planes a la voluntad de Dios. Así que Pablo sometía sus planes a la voluntad de Dios. Miren, alguien que me lea Hechos 18, 21. Nuevamente. Ya lo leímos una vez, pero leo 21 solamente. Sino que se despidió de ellos diciendo: es necesario que todo tanto yo guarde entre los planes de la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere, estar por Él está haciendo planes, pero dice ¿cómo? Si Dios quiere. Amén. Él entrega, él se prepara para hacer las cosas en orden, pero él dice, si Dios quiere, amén. Si está en la voluntad de Dios que esto sea, Él me lo va a permitir. Él va a abrir un camino para conmigo. Amén. ¿Se acuerdan? Tal vez lo que han leído que Pablo siempre hacía planes para ir a Roma. ¿Amén? Y de una forma o de otra el Señor no se lo permitía. El Señor le decía que no. Y él hacía planes nuevamente. Pero cuando el Señor se lo permitió que fuera a Roma, ¿cómo fue? Le pagaron el pasaje, le dieron una escolta militar para que lo cuidara y llevaban un doctor como él para que lo cuidara físicamente. ¿Amén? El Señor lo proveyó todo porque cuando lo cogieron preso dijo: hey, yo soy ciudadano romano, ustedes no me pueden hacer enjuiciar a mí, ustedes tienen que llevar a Roma para enjuiciarlo. Entonces mandaron soldados que lo llevaran, lo pusieran en un barco, lo llevaron, él no tuvo que pagar el pasaje. Marcos se fue con él para cuidarlo. ¿Ven? Así que él estaba en los planes del Señor y todo le salió bien. Naufragó, no se ahogó. Lo picó una víbora, no se murió. Todas las cosas que le sucedieron era porque los planes de él estaban de acuerdo con las cosas del Señor. Dios había provisto para que él llegara hasta Roma. ¿Ven? Así que tenemos que aprender a hacer eso en nuestra vida, a tener esa confianza que el Señor va a estar en nuestros planes, y si nosotros planeamos de acuerdo a la voluntad de Él. Sí. La pregunta que usted puede hacer: ¿está esto en los planes de Dios que yo haga esto? ¿Amén? Si Dios aprueba, si esto está en el plan de Dios para mí, cuando decidimos que sí, cuando decimos si el Señor lo permite, mostramos que dos cosas. ¿Amén? Fe, que el Señor nos va a llevar, y fe de que el Señor va a intervenir milagrosamente para que tengamos suceso en lo que estamos planeando. Amén. Así que cuando contamos con Él, contamos que tenemos fe de que el Señor va a intervenir en lo que estamos haciendo o lo que queremos hacer en el futuro. Amén. Diga mi hermana. Y también yo lo miro como una dependencia del Señor. Amén. Porque yo siempre he tratado de ser cuidadosa en ese sentido. Siempre que hablo, yo siempre digo, me expreso así: si el Señor quiere, si el Señor me lo permite. Pero parece que a alguien no le caía bien, que yo siempre dije, una ocasión me dijo: hermana, claro que sí, usted va para la iglesia, el Señor va a querer. Y yo no creo que aunque sea para la iglesia, necesariamente el Señor tenga que querer. Porque a lo mejor el Señor tiene otro plan para mí en ese momento, o algo me pasa en el camino y yo no puedo llegar. Yo en todo momento, 24/7, dependo de la voluntad del Señor. Yo lo miro como una dependencia del Señor. Si está en los planes del Señor, si el Señor me lo permite, lo miro como una jactancia, que yo haga planes sin tomar al Señor en cuenta. Mucha gente le empalaga que uno diga muchas veces si Dios quiere o si Dios lo permite. ¿Ven? Y a veces nosotros, si estamos en la voluntad de Dios, no tiene que decírselo todo el tiempo a todo el mundo, porque si vamos para la iglesia, Dios quiere que lleguemos a la iglesia. Tenemos que ir comentando para que cuiden el camino. ¿Ven? Pero estamos en la voluntad de Dios. Voy a leer la Biblia esta semana si Dios quiere. Dios quiere que usted la lea ya de antemano. Hágase usted el propósito de hacerlo. ¿Amén? Porque usted está haciendo el propósito de acuerdo
a la voluntad de Dios. ¿Amén? Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Y cuando veamos la forma de planear erróneamente, que nos damos cuenta de la sabiduría que hay en entregar nuestros planes a la voluntad de Dios. Porque a veces todo está bonito, lo entregamos a la voluntad. Pero cuando veamos la forma que hacemos planes a veces y no lo hacemos de acuerdo a la voluntad del Señor, nos damos cuenta, wow, de verdad que es mejor yo estar en la voluntad del Señor. No es mejor yo buscar que Dios sea el que me guía a los planes, a lo que Él quiere, que Él me muestre su voluntad para mi vida. ¿Amén? Para yo poder hacer eso. ¿Amén? Porque cuando hacemos planes hacia algo, a veces hacemos cosas sin planearlas ni siquiera. Y a veces no contamos con el Señor. Entonces vemos que más adelante vemos los resultados negativos a lo que hicimos. ¿Por qué? Porque ni siquiera planeamos con el Señor o dejamos que nosotros hacer su voluntad. Si nosotros queremos que nuestro plan tenga suceso, entonces lo primero que tenemos que hacer es entender la voluntad de Dios y su plan para con nosotros. Amén. Dios tiene un plan para nuestras vidas. Tenemos que buscar en la palabra, meternos, qué es lo que el Señor quiere para con nosotros, para así nosotros poder estar en su voluntad. Amén. Y a través de la Biblia pues, podemos ver muchas cosas. Y no diga, es que es imposible yo conocer la voluntad de Dios. ¿Amén? ¿Cómo yo voy a saber lo que Dios quiere? ¿Amén? Pero el Señor quiere que nosotros conozcamos su voluntad. En Efesios 5:17 dice, por tanto no seáis insensatos, sino ser entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Amén? Y otro pasaje también en Colosenses que dice, Colosenses 1:9 dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Amén? Y en Romanos nuevamente encontramos esto en el capítulo 12 y en el versículo 2, que dice así, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si buscamos en la palabra de Dios, vamos entendiendo, acercándonos más a Él, podemos ver qué es lo que el Señor quiere para con nosotros. Amén. ¿Qué Él quiere que nosotros hagamos con nuestras vidas? Amén. Y Él no te vamos a dibujar un dibujito especialmente de tu vida de hoy hasta los 50 años de hoy, pero te da principios básicos, como dice el pastor Carlos, verdades bíblicas que te ayudan a tu guiar tu vida. Amén. De cómo el Señor quiere que tú sabes que eso es la voluntad del Señor. La cosa que el Señor quiere, como la hermana dijo, de ir a la iglesia, el Señor quiere que tú vayas a la iglesia. Como yo dije de la Biblia, el Señor quiere que estás en la voluntad del Señor. Hay muchas cosas que tú aprendes a través de la Biblia, que es la voluntad del Señor para contigo. ¿Amén? Y si hacemos planes así a lo loco, estamos fuera de su voluntad, porque estamos haciendo lo que queremos, ¿sí, hermano? Pastor, también es que eso hace referencia cuando uno pone voluntad a las cosas de Dios, hace referencia también a la sabiduría, como uno lo haga y a la espera del tiempo. Me explico con un ejemplo que tengo en mi casa. Mi esposo, por ejemplo, está en la disyuntiva de que posiblemente se va para Colombia a trabajar por 7 años o se queda otra vez aquí en Estados Unidos. ¿Sí? Y yo he tomado una decisión desde el comienzo que sea
fuimos a cuidar la abuelita de mi esposa en Nuevo México, teníamos muchos planes, nos mudamos completamente. Pero sabe que yo no encontré trabajo, yo de mi trabajo aquí, no encontraba trabajo allá. Mi esposa tampoco estaba trabajando. Y es como 15 meses sin trabajar, ninguno de los dos. Se puso peor la abuelita de Juanita y ya consiguió un trabajo. Trabajó se murió la abuelita de Juanita, ya el segundo mes que ya llevaba trabajando. Y nosotros hablamos, ya no está aquí, pues ciertamente aquí no nos conviene. Nosotros ya servimos el propósito, vinimos a cuidarla, ya la cuidamos. Pero Juanita me dice, pues, ¿sabe que nosotros tenemos nuestra casa allá y siempre nosotros queremos vivir aquí? Yo le dije, pero ya nos mudamos aquí y mudarnos para allá, otro gasto más. Yo le dije, si no tienes trabajo antes de mudarnos, no nos vamos a mudar, vamos a buscar el trabajo que sea aquí, no importa lo que sea. Nos pusimos a orar, nosotros nos gusta orar juntos, fuimos todos a orar juntos. El próximo día, llegó por internet, dio un trabajo, llamó y ya era tarde. Así que dejó un mensaje, ya era viernes, dejó un mensaje grabado. El lunes por la mañana la llamaron, hablaron con ella, le dijeron, ¿te puedo llamar de nuevo? Dijo, ¿nos puede dar una referencia? Y ella le dio una referencia. La llamaron en la tarde y le dijeron, oh, era el supervisor del área completa aquí, de referencia. Y ¿te puede llamar otra persona para hacerte una entrevista? Le digo, sí. A rato la llamó un psicólogo, le preguntó, ¿qué día tú puedes empezar? Esa fue toda la entrevista que le hicieron. Así que yo le dije, si están los planes del Señor, tú tienes que tener trabajo antes de ir, un horario. Antes de salir, ya tenía trabajo, ya para empezar a trabajar. Solamente nos mudamos a la casa y empezó a trabajar otro día. Porque estaba en los planes del Señor que nosotros estuviésemos aquí. Estaba en los planes del Señor que fuéramos, pero que no nos quedáramos donde fuimos. No progresamos, no trabajamos. Gastamos todos los ahorros que teníamos y hicimos tarjetas de crédito. Llegamos aquí, el Señor nos bendijo, salió todo adelante, estamos bien. La bendición del Señor va con nosotros, porque quería que estuviéramos aquí. Pero, además, ¿sabe que cuando uno se va a mudar, uno lo pone en las manos del Señor y uno pone ciertos parámetros y el Señor le habla a uno y abre puertas para con uno? Pero acuérdense también que el Señor cierra puertas para con uno, porque donde fuimos era con un propósito y el Señor cerró las puertas para que regresáramos aquí de nuevo. Así que todo en las manos del Señor. A veces los planes más simples o los planes más difíciles. El Señor, si estamos en su voluntad perfecta, el Señor lo va a bendecir. También hablamos a veces de la voluntad revelada de Dios, ¿amén? Y eso tiene que ver con hacer el bien y con hacer el mal, ¿verdad? El Señor nos revela en la voluntad del Señor, si la palabra dice, haz esto y no lo hacemos, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo mal porque la voluntad del Señor ya no se nos reveló a través de la palabra. Y la palabra dice, no robarás, no matarás, no tendrás Dios. Todas esas cosas que son la voluntad del Señor que no se hagan. ¿Amén? O voluntad que hagamos algo. Si nos está revelando qué es lo que Él quiere. Si vamos en contra de eso, estamos pecando en contra de Dios. Amén. Y decir, pero no matarás, yo obedezco eso. Pero no codiciarás lo de tu vecino, lo hacemos. ¿Amén? Así que unos Dios no, tenemos que estar, si es la voluntad del Señor, tenemos que cumplirla, amén, porque Él quiere que estemos
ante tu presencia de una forma que agrada a Él. ¿Para qué? Para Él poder bendecirnos. Y la voluntad del Señor la encontramos a través de toda la Biblia. Mientras más estudiamos, que aprendemos a planear de acuerdo a la voluntad del Señor. Y cuando planeamos de acuerdo a esa voluntad, ¿qué es? Le estamos mostrando a Él nuestra fe, nuestra sumisión a Dios. Amén. Que si estamos sujetos a Él, Él nos va a querer bendecir. Si estamos pendientes de qué es lo que el Señor quiere que yo haga, el Señor va a abrir puertas ante nosotros para que lo podamos hacer. Amén. Si el Señor quiere que tú hagas algo, no te cierra las puertas. Él abre puertas. Amén. Y donde se cierra la puerta, te abre dos ventanas. Amén. Pero el Señor abre camino para con nosotros. ¿Por qué? Porque estamos sujetos a su divina voluntad. Amén. Claro, el que tenga comentario puede levantar la mano, indicando que tiene un comentario o una pregunta. Y también hemos oído de que, como dije anteriormente, de la voluntad permisiva del Señor. ¿Ven? Y a nosotros con mucha gente le damos bastante a eso, que estamos en la voluntad permisiva del Señor. Pero déjenme decir una cosa, que no hay tal cosa como la voluntad permisiva del Señor para que usted haga algo malo. No, está haciendo eso malo, pero el Señor se lo permitió que lo hiciera para no. No hay tal cosa como voluntad permisiva del Señor para que haga algo malo. La voluntad permisiva del Señor no tiene que ver con malo o con bueno. La voluntad permisiva del Señor tiene que ver con los resultados de lo que usted está haciendo. Si estamos haciendo algo que no está mal, pero eso no es lo que el Señor nos quería. El Señor quería que nosotros hiciéramos. Los resultados de nuestra acción pueden ser pobres, buenos, pero no excelentes. ¿Por qué? Porque estamos en la voluntad del Señor. Pues, no está malo lo que estamos haciendo, pero ciertamente el Señor no quiere que hagamos esto. No, eso no era para nosotros. Pero de acuerdo a la palabra de Dios, abrimos un negocio que el Señor no quería que. El Señor no nos dio el conocimiento a nosotros para ser negociantes. ¿Y qué sucede? Trabajamos día y día en ese negocio. ¿Y qué sucede? Compramos, vendemos, no ganamos, mientras más trabajamos, menos vemos entrada. No estamos haciendo nada. El Señor quiere que trabajemos, que hagamos algo, pero el Señor quiere que yo trabaje en otra cosa. No. El Señor quiere que yo sea enfermero en vez de comerciante, pero yo quise ser comerciante. No está mal que yo sea comerciante, pero no voy a progresar. Amén. Esa es la voluntad permisiva del Señor, que permitió que tú hicieras algo que no estaba malo, pero no es lo que Él quiere para contigo. Pero si buscamos que eso Él quiere para con nosotros, vemos que hay bendición en todo lo que hacemos. El que es granjero, y el Señor le ha dado ese conocimiento, y el Señor está bajo la voluntad del Señor. Todo lo que siembra, ¿qué sucede? Le crece mucho, se le multiplica. En una hectárea de terreno, gana. Otro que el Señor no le dio habilidades para ser granjero, tiene 50 hectáreas y la siembra y todo se le muere y da producto pequeño y no gana nada. ¿Por qué? Porque ciertamente no está en la voluntad perfecta del Señor, sino en la voluntad permitida. ¿Tú quieres hacer eso? Pues no está malo, tú lo puedes hacer, pero eso no lo quiero, lo que yo quiero que tú hagas. Entonces, la voluntad permisiva del Señor tiene que ver con los resultados de lo que tú estás haciendo. ¿Ven? Y a veces, ¿qué sucede? Nosotros nos damos cuenta de que buscamos un trabajo y somos como esclavos del trabajo, no salimos adelante. Y odiamos ese trabajo, pero vamos al mismo trabajo todos los días. Cuando estamos haciendo un trabajo que nos agrada, que estamos bajo la voluntad del Señor, trabajamos todo el día, ¿y qué sucede? Y nos dimos cuenta que el día se acabó. Y por la mañana nos levantamos contentos y vamos nuevamente al trabajo. ¿Por qué? Porque es la voluntad perfecta del Señor que estemos ahí. Él nos va a dar habilidades, conocimientos para que podamos hacerlo y hacerlo bien. ¿Ven? Así que
Si algo le sale completamente mal, si usted está haciendo algo que es malo, que la palabra dice que no es voluntad permisiva del Señor. Usted está haciendo contrario a la voluntad del Señor. ¿Amén? Así que tengamos cuidado con esas palabras que usamos de que estamos haciendo algo mal. El Señor se lo permitió para darle una lección. No, el Señor se lo permitió, tú lo hiciste porque tú lo hiciste. Amén. Gloria a Dios. Nosotros que no podemos ignorar la voluntad de Dios, pero que el planear cuando qué palabra son las malas, ¿sabe que es una necedad a veces planear cosas que el Señor no quiere que hagamos? El Señor nos ha mostrado que no, y nosotros queremos que hacemos insistiendo en hacer algo. Y nos sale un poquito mal y el Señor nos está mostrando, por ahí no es, y regresamos ahí, ¿no? Terco, ¿verdad? Y a veces, muchas veces nosotros no hemos visto esa situación, nos miramos por el espejo y dicen, eso soy yo a veces, porque no nos saben bien las cosas, estamos planeando, haciendo cosas que lo que hace es que hace nuestra vida que es más complicada, no salimos adelante, porque hemos sentido tercos, necios, no queremos estar en la... Tenemos que darnos cuenta de una cosa, que el tiempo tiene que ser, los tiempos son bien complejos, amén. El tiempo es hoy, mañana o cuándo, amén. ¿Qué hago hoy? ¿Qué hago mañana? A veces se nos prende la luz en lo que sucedió ayer, pero ya ayer pasó, ayer no se puede arreglar. Y mañana, ¿qué sucede? Viene, así que solamente tenemos hoy. Y hoy es bien importante para nosotros. Porque hacemos planes para muchas actividades en la vida, ¿verdad? Hacemos planes para trabajar, para viajar, para comprar, para vender. Hay tantas decisiones que tenemos que hacer. Y cuando hay muchas decisiones que hacer, ¿qué sucede? Hay muchas oportunidades para cometer errores. Amén. Entonces, ¿qué sucede? Porque tenemos una gran necesidad para buscar la ayuda de Dios para poder tomar las decisiones correctas. ¿Amén? Porque la palabra dice que la vida es como un vapor, ¿amén? Como una sombra. Así, todo pasa rápidamente. La vida es incierta. Porque la vida es incierta porque la palabra dice que mañana no está garantizado, prometido a nadie. ¿Ven? Nosotros hacemos planes a lo loco como si mañana fuera nuestro. Estamos seguros, ¿verdad? Nosotros sabemos si habrá mañana. Y si hay mañana, legalmente nosotros no sabemos qué va a suceder en ese día. Porque solamente Dios que conoce el futuro y puede hacer planes para el futuro sin que haya falta alguna. Así que los planes que Dios tiene para tu vida, para el futuro, solamente Él lo sabe. Y lo que Él tiene para ti va a suceder. ¿Amén? Yo me gusta hacer un comentario de mi vida. En mi vida joven, yo viví una vida un poquito rápida. ¿Amén? Y mi vida como soldado joven, más todavía. Y metí la cara en muchos sitios donde había muchos peligros. Y hice estupideces. Estoy hablando de mí, yo puedo decir eso, ¿verdad? Hice estupideces grandes. Pero el Señor cuidó de mi vida. ¿Sabe por qué? Porque el Señor no me estaba viendo en ese momento y yo estaba cometiendo tal estupidez. Él, como lo sabe todo, me estaba viendo hoy aquí hablando con ustedes. ¿Ven? Trayéndole este mensaje. Él, aunque yo me alejaba de Él, Él sabía el día que yo iba a aceptar a Cristo como mi Salvador personal. Me cuidó
me guió para que yo pudiese llegar a ese día. Yo no sabía. Yo nunca me vi aquí. Yo nunca me vi casado con mi esposa ni teniendo hijos. Yo pensé que iba a morir bien joven. No me importaba. Yo no sabía que iba a tener el pelo de este color. Pero que es la voluntad de Dios para con nosotros. Ninguno de ustedes sabía que iba a estar aquí sentado en este día. Pero Dios sí lo sabía, lo cuidó a través de su vida. Malo o bueno, en el peligro que estuvieron, o en la abundancia que estuvieron, los cuidó para que llegaran aquí hoy. Planes del Señor. Solamente Él lo puede hacer porque lo sabe todo. Así que el único plan perfecto está hecho por el Señor. Nosotros solamente que podemos ¿qué? Buscar su voluntad. Así como nosotros sabemos que el único que puede hacer un plan perfecto es Dios, y conociendo esta verdad absoluta, nosotros debemos de que nuestro deseo debe ser el hacer los planes que están de acuerdo a la voluntad de Dios. Leer la palabra, buscar qué es lo que el Señor quiere que yo haga de mi vida. Amén. Cuando voy a hacer algo, el Señor se agradaría que yo haga esto. El Señor va a bendecir que yo haga esto. Hablando nuevamente de mí, un día, muchos años después que me había casado, mi esposa me dice, tú sabes que yo lloré mucho últimamente, te pedí disculpas a Dios. Y le digo, ¿por qué? Me dice, porque yo me casé contigo y era un yugo desigual. Tú no conocías al Señor cuando yo me casé. Yo no debía haberlo hecho. Y el Señor tuvo misericordia de mí. Y pasaron unos años. Y yo acepté al Señor. El Señor empezó a bendecir nuestro matrimonio. Empezamos a crecer juntos, día tras día. Hace 33 años. Ya, qué bendición. Pero ciertamente, la misericordia del Señor ahí se queda con el nombre. Yo era cristiano, ella había nacido como cristiano, y ella sabía que podía haberse casado con una persona que fuera. Pero el plan del Señor era que es perfecto, amén. Amén. Como dije anteriormente, la vida es frágil. Como una sombra, como un vapor. Salmo 39, 5 a 6. Dice así: He aquí, dices a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Ciertamente como una sombra es el hombre. Ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Amén. Porque eso es, nosotros afanamos, hacemos cosas, amontonamos, compramos, vendemos, como la palabra dice acerca del granjero que tenía tanto y había tanta cosecha que hizo graneros para guardar todo. Y esa noche, ¿qué le dice el Señor? Don necio, esta noche viene por tu alma. Tanto afanarse, tanto hacer, pensó solamente en Él. Él no pensó que tenía tanto que podía ser de ayuda y bendición a otros. Él pensó, voy a hacer, voy a vender, voy a viajar, todo yo, y el Señor me dijo, esta noche viene por tu alma. Porque en sus planes nunca contó con la voluntad de Dios. No dijo, Dios mío, ¿qué tú quieres que yo haga contigo? Ciertamente tú has provisto en la abundancia para conmigo. El Señor le había dicho, vete, guarda, regala, sé de bendición a otro, que te va a sobrar. ¿Ven? Como dicen de esos dos señores, el señor de J.C. Penney y el de Levi Strauss, de los Blue Jeans, que ellos empezaron sus negocios y cuando empezaron
10% de diezmos. Llegó el momento que daban 90% de diezmos y con 10% vivían y eran millonarios. El Señor se lo multiplicaba. Ellos solamente daban y daban y lo más daban se multiplicaba más. Ellos pasaron, sus familias pasaron, los negocios, vida Strauss todavía está vendiendo los mismos blue jeans que vendían hace en 1800. JCPenney todavía está ahí en la esquina. Porque ellos hicieron lo que el Señor quería que hicieran. Estaban bajo la voluntad del Señor, que Dios los bendiga. Amén. Y hablando, mira, de la voluntad del Señor, de hacer planes. Voy a usar a la hermana Juanita aquí. Y dice que ella tuvo la voluntad del Señor. El Señor le dijo, mira, lee hoy, porque tú nunca lees. Coge tu anuncio del domingo hoy, y lee la porción, y leyó la porción. El día anterior, la tarde le vino una llamada. Que esa porción fue de bendición a otra persona. Si ella hubiera estado fuera de la voluntad del Señor, no hubiera leído nada, no hubiera aconsejado a la persona, quién sabe qué hubiese sucedido. Es bueno estar bajo la voluntad del Señor. ¿Sabe qué? Nuestra vida, como dije, es bien frágil. Nos podemos enfermar, podemos tener un accidente. Hoy estamos vivos, mañana no. Así que ¿qué dice? Pues es una necesidad pensar que podemos confiar en nuestra propia fortaleza para hacer planes, ¿sí? para causar que nuestros planes futuros se hagan realidad. Porque nosotros no sabemos qué nos va a suceder. Salimos de aquí, tenemos un accidente. Ya habíamos hecho planes porque queríamos. Déjame leer aquí mismo en Santiago, los versículos, capítulo 1, el 10 y el 11. Que ahí nos muestra bien Primera, Santiago capítulo 1, el 10 y el 11. Voy a leer. Dice así. Pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol, con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosura, su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Pero aquí habla de la vida ser tan frágil. Olvídese de la palabra rico. Ahí cabemos cada uno de nosotros, amén. Somos que como una flor bajo el sol que se va a marchitar, como una hierba que se seca. Nuestra vida así en un momento pasa, amén. Y uno piensa que no, que yo voy a vivir tanto tiempo, que me voy a enfermar, pero ¿cuántos niños nacen y se mueren a la hora? Amén. O cuántos a los 5 años, 3 años, a los 6 meses, o personas que duran más de 100 años. Nosotros no sabemos. Si usted se baña y se mira en el espejo y se busca, de todo lo que vea, no va a ver la fecha de expiración. ¿Verdad? Se busca por ahí, saquen todas las cosas que nosotros compramos, tú las buscas bien y encuentras, se expira en tal fecha, ¿verdad? Así que usted se busca por todos lados, se baja la planta a los pies si quiere, pone un espejito y se mira por los lados que no se puede ver, no encuentra la fecha de expiración. Así que usted no sabe si es hoy o si es 100 años. Viva hoy de una forma que agrada a Dios. Y mañana empiece nuevamente y viva de una forma que agrada a Dios. Haga planes que agrada a Dios. Piense estar en su voluntad. Porque usted no sabe, ya conocemos cuál es la voluntad del Señor, que vivamos, que le agradamos a Él, que vivamos una vida consagrada a Él. ¿Verdad? Así que si vivimos de esa forma, estamos viviendo bajo la voluntad de Dios, siendo agradables al Señor, sea un día que vivimos o 114 años. La persona más vieja ahora mismo es una señora que tiene 114 años. No importa, los días que sean de bendición. Amén. Porque, como dije antes, la vida es muy corta y parece que no tenemos tiempo para nada. ¿Sabe por qué? Nosotros siempre andamos todos. Ahorramos. Corre de un lado para otro.
día. Amén. Es un círculo vicioso que nosotros llevamos y no encontramos salida. Pero así como en Job, que dice así, Job 9, 25, 26, que dice: mis días han sido más ligeros que un correo, huyeron y no vieron el bien, pasaron por naves velozes, como un águila que se arroja sobre la presa. ¿Amén? Así que como la vida está tan corta, ¿amén? Tenemos que nuevamente que buscar la voluntad del Señor, de salir adelante, de que Él sea el que nos guía. La primera de Juan 2:17 dice así: el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Ve la diferencia? Job dice que sus días pasaron como un águila que se tira a coger su presa, rápido, como un viento, como una nave veloz. Pero primera de Juan dice a nosotros que si nosotros estamos en la voluntad perfecta de Dios, ¿qué sucede? Permanecemos para siempre. ¿Amén? Estamos bien. Y cuando dice eso, no es que nosotros vamos a durar para siempre ahora. Para siempre está prometido para nosotros más adelante. Pero vamos a pasar por la vida que tengamos aquí, no importa lo corto o larga que sea, con bien, porque estamos bajo la voluntad del Señor. Amén. La diestra del Señor va a estar sobre nosotros, nos va a proteger, nos va a guardar. Amén. Si pensamos que podemos hacer como queremos porque el Señor dijo que iba a venir, no ha venido todavía, y que el Señor nos va a bendecir, no importa lo que hagamos, ¿sabe qué? Eso es pura arrogancia. Estamos exaltando a veces sin querer, no, si lo hago y después yo le pido perdón al Señor después que lo haga. ¿Verdad que mucha gente dice eso? Hasta yo me acuerdo haberlo dicho. Así que, pero esa es pura ignorancia de nosotros que pensamos de esa forma, porque no nos acordamos de la fragilidad de nuestra vida. Mira, yo me agarro siempre de que si tú le pides perdón al Señor, Él te perdona. Pero si no tienes tiempo para pedirle perdón, sí, ¿sabes? La vida es frágil. Yo voy a hacer esto y después le pido perdón al Señor y quedo bien con Él. Y es verdad. Pero nada dice que el Señor me va a dar vida para que yo tenga la oportunidad de pedirle perdón. Si yo vengo arrepentido en tu presencia, me perdona. Absolutamente. Porque yo no sé si voy a tener la oportunidad de venir a un punto de Dios. Nuevamente, mire, mi papá tuvo muchas oportunidades de aceptar al Señor como su Salvador personal. Nunca lo hizo. Y murió de un ataque al corazón. No estaba enfermo. Estaba viendo las noticias en la noche, se tomó su café, se paró, puso la taza en el fregadero, dijo: me voy a acostar. Llegó hasta la puerta, gritó: Dios mío, perdóname, y cayó el muerto. Por lo menos, en vez de gritar, me duele igual porque el corazón le explotó. Pero el Señor le dio una oportunidad de que dijera: perdóname. Vamos a tener esa oportunidad. Yo creo que está en el cielo. Lo último que hizo en su vida fue clamar a Dios. No vamos a ver si vamos a tener esa oportunidad. Es mejor que estemos en su voluntad, que no tengamos porque ¿sabe que el no considerar la voluntad de nuestra vida, la voluntad de Dios en nuestra vida, y en hacer planes sin contar con Dios, es que ponernos nosotros mismos en alto.
como dije anteriormente, es pura arrogancia. Si nosotros nos ponemos en alto, más alto que el Señor, porque nosotros siempre hacemos lo que nuestro jefe quiere que hagamos, ¿verdad? En el trabajo. ¿Verdad? Entonces, si yo hago decisiones sin contar con Dios, quiere decir que yo soy el jefe y Dios no es. Así que me estoy elevando más grande que Él. En mi trabajo yo no le digo a mi jefe qué es lo que él tiene que hacer, o qué es lo que yo voy a hacer. Él me dice a mí qué es lo que yo voy a hacer. ¿Amén? Y eso sucede con nosotros y el Señor. Nuestra soberbia, nuestro propio orgullo, causa que nos levantemos, que nos descansemos ante tu presencia. Y si planeamos de esta forma, esto se forma que esto es arrogancia y jactancia, lo cual es pecado ante la presencia de Dios. Lo leímos anteriormente aquí en el versículo. ¿Amén? Como seguidores de Cristo, nosotros debemos de saber lo que es bueno y lo que es malo. La palabra nuevamente aquí nos dice que el no hacerlo es considerado pecado. Dice, el versículo 16 dice, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. ¿Amén? Soberbias es lo que se enaltecen. Toda jactancia semejante es mala. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y esa es la palabra del Señor. Yo no estoy hablando de algo que yo me inventé. Amén. La palabra del Señor dice, diga hermano. Amén, hermano. Y yo tuve una situación un día en mi casa. Cuando yo estaba en El Salvador, yo pues ya conocía al Señor, pero yo me pude dar cuenta que sí hay momentos en los que no hay oportunidad de pedirle perdón al Señor. Porque un día salí de la casa, viví frente a mi mamá, donde mi mamá y yo sí ya fresco le llamamos nosotros para salir a vender a la casa. Entonces, yo iba con mi olla y las cosas para ir a preparar el fresco a la casa de mi mamá. Entonces, en la calle hay mucha piedra. Entonces, yo me tropecé y me caí. Y la cadera de la piedra, de la olla, yo me la metí en el estómago y me saqué el aire. Y yo caí al suelo. Y en ese momento, yo no podía hablar. Yo no podía, era solamente el dolor que yo sentía. Y en ese momento salió Karina y salió corriendo a decirle a mi mamá que me fuera a levantar, que le fuera a ayudar a levantarme. Entonces, y yo me pude dar cuenta en ese momento que no hay oportunidad muchas veces de decirle, Señor, perdóname. Y desde ese momento yo me puse a pensar que cómo es que nosotros muchas veces podemos perder la salvación en una situación si no estamos, totalmente sabedores de que no hay oportunidad a veces de pedirle perdón al Señor y de estar a cuenta. En ese momento hay personas que tienen la oportunidad, pero hay personas que no tienen la oportunidad. A veces cuando suceden cosas grandes, a veces nosotros pensamos en nuestros hijos. Muchos hombres llaman a mamá, o gritan o lloran o lo que sea, no se acuerdan de Dios. Pero en ese momento yo me pude dar cuenta que lo más importante es estar junto con el Señor. Porque yo no podía hablar, yo no podía hacer nada, solamente sentía el dolor que yo tenía en ese momento. Yo dije, Dios mío, es verdad que tantas veces que lo hemos escuchado en las predicaciones, que tenemos que estar viviendo cada día como el último delante del Señor, porque no sabemos y no tenemos muchas veces la oportunidad. Para terminar, yo escribí algo aquí, lo voy a leer. Dice, el planear sin considerar la voluntad de Dios es necedad, ignorancia y pecado. Si nuestros planes están sujetos a la voluntad de Dios, entonces somos sabios, sumisos y justos ante Dios. Si hacemos el esfuerzo de buscar la voluntad la voluntad revelada de Dios para nuestros planes, la oportunidad de suceso se incrementa. Pero podemos estar seguros de suceso cuando nos sometemos a la voluntad revelada de Dios en cuestiones de fe, de arrepentimiento, de confesión, de bautismo y en vivir la vida como un fiel seguidor de Cristo. Eso es que
Eso es la voluntad de Dios para con todos nosotros. ¿Amén? Si nosotros buscamos estas cosas, amén, vamos a estar que en su perfecta voluntad. ¿Sí? Primeramente fe, porque tenemos que tener fe para poder arrepentirnos. Amén. Es la voluntad de Dios que tengamos fe, que nos arrepentamos, que confesamos, que nos bauticemos, que vivamos una vida fiel a Él. Amén. Y acuérdense nuevamente que la vida es que incierta, frágil y breve. No pierda la oportunidad que Dios le ofrece. Amén. Siempre acuérdense de eso, que el mañana no está prometido a nadie, ¿verdad? Que el hoy solamente lo empezamos. El final de hoy no está prometido a nosotros. Amén. Gloria a Dios porque nos despertamos en la mañana. Pero cuando no, se despertaron en su cama y no van a regresar a ella al final del día. Tremenda cantidad. Hagamos planes de acuerdo a la voluntad del Señor. Busquemos estar bajo su voluntad, que sea el que nos guíe. Amén. Para que haya bendición de nuestras vidas. Amén. Amén. Que el Señor bendiga.